Hola, buen día. Me presento con ustedes, soy la profesora Nayis. Es un gusto estar en esta sesión en línea. En cuanto al módulo que les voy a impartir, que lleva por nombre Filosofía Institucional, espero que sea de su agrado. Estoy para servirles. Cualquier duda, comentario o sugerencia, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar. Ya nos pondremos de acuerdo para las formas en que vamos a evaluar y demás. Por el momento les explicaré la primera unidad con sus subtemas correspondientes, que lleva por nombre Fundamentos de la Filosofía en las Instituciones Educativas, y veremos el perfil formativo en cuanto a su naturaleza y sus propósitos. También veremos los valores morales y éticos en las instituciones y veremos los compromisos epistemológicos y sociales. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos temas y por qué también tiene relevancia este módulo para ustedes? Miren, aquí lo que vamos a observar, lo que vamos a ver, va a ser cómo cada una de las características que llegaron a dar algunos filósofos intervienen en el proceso de aprendizaje, y no solamente eso, en el desarrollo cognitivo de cada uno de los seres humanos. ¿Cómo es que estas características influyen para el desarrollo del conocimiento y de la personalidad del estudiante y de los seres humanos en general, ¿no? Pero sobre todo en la educación? ¿Cómo interviene esta parte filosófica en la complejidad que conlleva el aprendizaje del ser humano? Espero que les agrade. Vamos a comenzar. Muy bien. La filosofía de la educación, ¿qué es lo que hace? Pretende una comprensión fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo. Este carácter específicamente filosófico de la asignatura, distinto del que se ofrece en una teoría general de la educación, debe de despertar en el estudiante un claro asombro investigador, una perplejidad activa y una reflexión en profundidad que permita conocer el hecho educativo desde sus presupuestos antropológicos y filosóficos. Recordemos que la filosofía busca el porqué, ¿sí? Busca darle una respuesta a las cosas. Muy bien, la palabra filosofía procede del griego y está compuesta por dos palabras: philos, que en griego significa amor, y sofía, que significa pensamiento, sabiduría, conocimiento y saber, ¿sí? Es decir, amor por la sabiduría. La filosofía estudia las leyes más generales referentes a la realidad objetiva, es decir, la naturaleza, a la sociedad y al conocimiento. Etimológicamente, el término filosofía connota amor a la sabiduría. El origen griego de la filosofía, en el que el hombre trata de explicarse del mundo que le rodea, por qué pasa lo que pasa, por todo, a todo le vamos a encontrar una respuesta aquí a las preguntas, unas respuestas subjetivas, ¿sí? Aquí vamos a ver que todo lo que existe en cuanto a respuestas van a ser subjetivas, pero que queremos buscarle un porqué. Los mitos olímpicos son el primer intento de explicación no racional del mundo. La filosofía griega se puede estudiar por los siguientes representantes presocráticos, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Cuáles son otras definiciones de la filosofía? Según la ética, nos la define como disciplina referida a cuestiones de cómo uno debe vivir. ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal? En cuanto a metafísica, nos la reconoce como disciplina que debe intentar definir al ser. Se pregunta por la naturaleza de la realidad, caracteriza fenómenos. En cuanto a la epistemología, que cuenta como conocimiento genuino, estudia las diferentes ciencias, es la teoría del saber, porque analiza los problemas filosóficos del conocimiento. Y en cuanto a la lógica, nos dice que cuáles son los principios correctos del razonamiento. Esta se encarga de estudiar la validez de los mismos y argumentos a partir de preposiciones dadas llamadas premisas. Entonces aquí es como el área de pedagogía interviene para poder englobar todo esto en la mente del chico, persona, etcétera, que pueda llegar a nosotros. Según la teología
es el intento de encontrar evidencia de Dios sin recurrir a lo sobrenatural. La teología revelada basada en las escrituras o en las experiencias religiosas. Según la antropología, nos dice que la filosofía intenta buscar la esencia del hombre, es decir, lo que es específicamente humano. Según la ideología, nos dice que estudia el conjunto de ideas del pensamiento humano. Según la metodología, nos dice que la filosofía son los métodos de investigación para observar o analizar más rigurosamente la realidad. Y según la estética, nos dice que la filosofía se pregunta por el valor de la belleza en la naturaleza, en los objetos físicos, en los ideales universales como el bien, la justicia o la virtud, o en las ciencias o sistemas de conocimiento. Como vemos en todas estas nos dan una conceptualización de lo que para ellos es la intervención de la filosofía. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos definir la filosofía de la educación? Es la disciplina que estudia el comportamiento de la educación de la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre apareció en la Tierra hasta el momento actual, y de las que gobierna cada formación económica e intermedio social, en particular disciplina que además estudia las diferentes concepciones del mundo, en las formas como ellos conciben el hecho educativo, en sus elementos y movimientos fundamentales, cómo esto interviene para el conocimiento que adquiere el aprendiz. Según Dewey, los principios de continuidad e interacción no pueden separarse. La unión de ambos criterios de la medida del valor de una experiencia, consecuencias prácticas, se toma en cuenta las peculiaridades individuales, flexibilidades del plan de estudios, del horario, de los métodos, los contenidos educativos y el momento en que se lee. No interesa tanto lo que se aprende, sino la medida que se crece. Los cursos son monográficos, la actividad dirigida por el intelecto, los planes y la evaluación serán hechas por los alumnos, etc. Anteriormente, Marx opone la idea de que la esencia del hombre es el trabajo, puesto que el trabajo ha creado al hombre. En el trabajo del hombre está su propia esencia, trabajo que se distingue del trabajo animal porque produce su propio medio de subsistencia del modo voluntario, consciente y universal. Pero en el trabajo que se ha creado al hombre se ha dividido y con ello ha dividido al hombre, lo ha alineado a la sociedad de clases, por lo que la pedagogía marxista se presenta como una forma y método de la reintegración del hombre en el trabajo en oposición al trabajo que lo ha dividido. Esto es porque en la educación va conformando el desarrollo de la personalidad del educando para actuar dentro de una sociedad, por lo que está socialmente condicionada por partidismos políticos, economía, cultura, naturaleza, etc. La filosofía de la educación debe ayudar a dilucidar de que cada manera se manifiestan estas influencias, porque la educación no puede ni debe reproducirse de forma mecánica los fenómenos sociales. Al ser cambiante, la sociedad de la filosofía de la educación debe ayudar a diferenciar las necesidades y orientaciones de estos cambios, conservando y fomentando los valores humanísticos, convirtiéndose así en una herramienta de reflexión profunda sobre las formas de convivencia y los procedimientos para el cambio educativo en relación con el cambio social. Para lograr lo anterior, se apoya de la pedagogía y la didáctica, con el fin de que exista una vinculación constante, personal y recíproca entre los factores educación, educando y educador, reforzando los valores, aptitudes, actitudes y competencias del ser humano, a la vez producir los cambios en el docente en su forma de trabajar, vivir y enseñar, así como la influencia que ejerce en el alumno y en él. Solo así se logrará la verdadera mejora educativa que tanto buscan las reformas dentro de este gobierno y país. Entonces aquí nos dice que todo debe de ir en un conjunto. La pedagogía va a aportar esta parte también, pero ustedes son una parte esencial, sí, pero hay que pegar ambas, ¿ok? Tanto lo educativo, el cómo, pero ahora la filosofía me viene también a decir un porqué, ¿sí? Y también la psicología. Porque ahora queremos saber de dónde se derivan esos conocimientos, qué interfirió
para que esto se dé de la manera que se está dando. Vamos a ver a qué nos referimos con el perfil formativo. Pienso, actúo y siento. Vamos a partir de aquí. Perfil formativo. Existen varias denominaciones para referirse al lugar o contexto donde se educa, donde se lleva a cabo la acción educativa o la formación de las personas, donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, escuela, universidad, institución educativa, institución de educación superior, organización escolar, centro educativo, colegio. Algunas de ellas sirven para señalar o especificar el nivel educativo al que corresponde la educación que se imparte: preescolar, básica, primaria y secundaria, media y superior. Estas denominaciones se refieren a organizaciones de educación formal, es decir, al sistema educativo altamente organizado y estructurado jerárquica cronológicamente, que abarca desde el jardín de infancia hasta los más elevados niveles de universidad. Sí, entonces aquí muchas veces dicen, ¿sabes qué? Ya no, los chicos, ya no quiero estudiar. Es importante que ellos se den cuenta de la realidad, ¿sí? Que nosotros los enfoquemos. Por eso hay los diferentes niveles y por eso tenemos, dependiendo cada etapa, su surgimiento y a la vez su seguimiento al siguiente nivel: primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, etcétera, etcétera, etcétera. Existen organizaciones que orientan su acción a la educación no formal, a actividades o programas organizados fuera del sistema escolar, pero dirigidos hacia el logro de objetivos educacionales definidos, y organizaciones que orientan la educación a nivel macro. Pero estas últimas no cumplen con la característica señalada antes: el contexto específico donde se desarrolla la educación, la institución educativa, el marco organizativo de la escuela, de la universidad, donde se realiza la actuación educativa, formación y enseñanza a través de un sistema formal. La escuela y la universidad son organizaciones educativas formales. ¿Cuál es la naturaleza y los propósitos? Lo primero que se debe señalar con relación a la naturaleza de la organización educativa es que es una organización humana, y en este sentido tiene lo propio, lo común a todas las organizaciones: la finalidad humana y social, el perfeccionamiento personal y social, aspecto que se ha tratado ampliamente en el punto anterior. En segundo lugar, tiene una función específica: educar. Una para que hallamos en la dimensión teleológica de la educación. La organización educativa tiene como finalidad la formación de las personas, cooperar a su proceso de humanización, facilitar su propio perfeccionamiento, ayudar a alcanzar la excelencia, la plenitud. La organización educativa es el medio a través del cual se posibilita la actuación educativa, la enseñanza y formación, la actividad de enseñar, la docencia y la acción de aprender. La formación del conocimiento del fin depende siempre de la eficacia del medio. Conocer el fin es saber el sentido, y de este se deriva el uso facundo del medio. Lo que parece evidente es que cuando algo está claro es porque se conoce el fin, y entonces sobran las interpretaciones, pues se conoce y se sabe cómo hemos de actuar. Antes de resolver el cómo, es preciso ocuparte del para qué. Para producir eficazmente es necesario conocer el sentido, y aquí es donde entra la filosofía educativa. ¿Por qué necesito aprender eso? ¿De dónde viene? ¿Para qué me va a servir? Es importante, porque ustedes lo saben, mencionar el por qué. Pero no solamente de, bueno, tienes que aprenderlo y ya porque es importante, ¿no? Para tu desarrollo, porque te lo piden. No. Dime para qué me va a servir. Contextualízamelo. Dame de verdad una definición por la cual me puedas a mí considerar apto para eso, ¿no? Tal vez, y al mismo tiempo que yo le tome la importancia que se requiere como educando.
¿Cuál es la naturaleza y finalidad de la educación entonces? Existen diferentes concepciones sobre la educación, en su mayoría guiadas por la dominante racionalidad tecnológica e instrumental, que deja sin contestar aspectos esenciales como quién es la persona que se educa y cuál es la naturaleza y la finalidad de la educación. Sin embargo, para el objeto de este trabajo y teniendo en cuenta que lo que suscita la sociedad globalizada y en lo que muchos autores convergen, es en la primera de la persona, núcleo radical del quehacer educativo. Se ha optado por el concepto de educación, que a continuación se explica porque pone en primer plano la dimensión ética de la actuación educativa, sin desdeñar aspectos técnicos, y está fundamentado en un enfoque antropológico que permite superar el dualismo existente entre lo individual y lo social. Educar es, en un sentido primogenio, entendido como actividad, dirigir, encaminar, lo propio de la enseñanza, y aplicado a la acción, perfeccionar y desarrollar las facultades intelectuales y morales, lo propio de la formación. El dualismo, ser individual y ser social, presente en la actuación educativa, ha de ir dirigido e integrar los diversos saberes teóricos que intervienen en la actuación del educador. Para entenderlo, se propone la distinción hecha por la filosofía griega entre poiesis, que es el hacer las cosas, y el praxis, que es el obrar, que se corresponde con enseñanza y formación. La primera hace referencia a acciones realizadas por el hombre, que al finalizar quedan plasmadas en un resultado exterior y llevan la impronta de quien lo realiza. La acción personaliza a lo producido y quien lo realiza también se perfecciona. La poiesis se mueve en el ámbito de los resultados y de las habilidades técnicas en cómo hacer las cosas mejor, es decir, en la satisfacción de las necesidades. ¿Sí? Aquí lo vamos a involucrar ya, no solamente ya te enseñé y que te vaya bien, no, o sea, hazme sentir parte también importante. Vamos a ver a continuación cómo es que influye todo esto, ¿sí? Para que el alumno se sienta parte del grupo. ¿Y por qué en ocasiones no logramos esto? ¿Sí? A veces se deja de lado que también son seres humanos, que tienen problemas, que tienen circunstancias, que tienen situaciones y que hay un por qué se están comportando de cierta manera. A veces no se tiene la paciencia y dicen, no, es que es mal alumno, bla, 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 bla. Pero no te das a la tarea de ver el por qué está de esa manera. No hay que juzgarlos, hay que apoyarlos. Para reducir la actuación educativa a poiesis, es contemplar al hombre como una cosa, es fijarlo, objetivarlo. La praxis hace referencia a la acción de sí misma, a aquellas acciones que permanecen en el propio sujeto, ver, oír, pensar, o a las acciones del hombre en cuanto influyen en él mismo. La acción personaliza al sujeto que lo realiza. El ámbito del actuar propio de la praxis se refiere a la sabiduría práctica y a los hábitos de carácter que nos hacen ser mejores, y no solo hacer las cosas mejor, en referencia a los ámbitos intelectuales y morales. La actuación educativa como praxis, lejos de objetivar al hombre, lo contempla desde una posición permanente de trascendencia, en la medida en que se es capaz de otorgar sentido a lo producido, y desde una de apertura, lo que permite entenderlo siempre como referencia a la persona no es única en el mundo, ya que existen otras personas con las que hay que contar y también interactuar y también, ¿no? Entonces sí hay que ayudar a que se haga consciente esta idea. Decía Aristóteles que acción y producción son dos géneros distintos y se puede añadir recurriendo a Altarejos, que no hay acción verdaderamente educativa que sea pura poiesis, que es la enseñanza, porque en toda acción educativa, aun en aquella que finalice una obra exterior, hay un proceso de decisión en el que el sujeto no solo decide sobre el objeto, sino también sobre sí mismo. Es el aspecto formativo que conduce a la actuación educativa. ¿Cómo vamos a ayudar para que él decida de la mejor manera? Sin interferir en su toma de decisiones, solamente guiar.
Desde este punto de vista, la actuación educativa, enseñar y aprender, no es solamente un proceso de socialización, sino que a través de este, la acción del educador influye en él mismo y en las demás personas afectadas por sus decisiones, planificándolo. La integración de los saberes que requiere la actuación educativa no debe venir del lado de la técnica, porque ésta ofrece una visión fragmentada e incompleta del hombre. Por el contrario, son los saberes humanísticos los que estudian la nota diferencial en la acción humana, su carácter práctico y práctico, que viene siendo sinónimos, y por lo tanto a quienes corresponde desde una posición jerárquica superior llevar a cabo esta función de síntesis, que es la integración en el todo, en el que los saberes técnicos ocupan una posición subordinada. El tratamiento científico de los medios es diferente al de los fines. La distorsión del tratamiento y del ordenamiento de diferentes tipos de saberes no es nueva. Sin embargo, es necesario dejar claro que la primacía de la técnica pone en peligro a la sociedad. Por el contrario, un correcto orden jerárquico de los saberes exige devolver la primacía al saber teórico sobre el práctico y al hombre sobre el cosmos, y otorgar así el papel rector de las humanidades y a la ética. El carácter subordinante de la ética sobre los saberes técnicos significa que el educador, junto con su preparación técnica, tenga un espíritu humanista, conozca bien cómo es y cómo actúa el hombre. Y eso nos ayuda la filosofía, que va encaminado, obviamente, con diversidad de carreras, en este caso ustedes, psicología, etcétera, y que todas deberían de tener una parte de esta corriente, porque es la parte humana, el por qué pasan las cosas, el por qué actúan como actúan, ¿sí? Algunas teorías que pueden ser relevantes o bien subjetivas. Ahora vamos a ver cómo influyen los valores morales y éticos en las instituciones. Ética. ¿Qué es la ética? La ética reconoce los saberes inferiores y la necesidad de los saberes técnicos en la actuación educativa y en la organización de las instituciones educativas. Lo importante es saber encuadrar la técnica sin desplazar a la persona del lugar que le compete. En este contexto, la función de síntesis que le corresponde al educador consiste más bien en lograr que la persona sea considerada como persona dentro de un sistema racional establecido, o dicho de otro modo, en establecer un sistema racional sin desplazar o ensobrecer el carácter único de la persona. Desde esta posición jerárquica superior, el lugar que corresponde a la ética en la actuación educativa se concreta en tres aspectos. 1. En la definición de la naturaleza y la finalidad de la educación se encuentran los bienes honestos, que son los que contribuyen al desarrollo integral de la persona y a su planificación. En los principios generales de actuación se encuentran las normas. Los principios no se dan a priori solo, sino que son fruto del conocimiento y de la experiencia acumulada. El educador tiene en cuenta los principios generales y la situación concreta en la deliberación. Esto es la racionalidad práctica, la sabiduría práctica. La toma de decisiones requiere un proceso de análisis de las circunstancias particulares del problema y del modo en que éstas se concretan en principios generales, y un proceso de síntesis que lleve a elegir entre las alternativas. En el proceso de la toma de decisiones tienen importancia especial las virtudes morales, que ayudan a la sabiduría práctica a decidir mejor, al tiempo que a través de decisiones correctas crecen y dejan a la persona mejor dispuesta para tomarlas. Recordemos los conceptos, ¿vale? Ética y moral. Sí, en cuanto a la moral, vaya, pues ya la persona elige, ¿no? Lo que es bueno o malo, dependiendo lo que se le fue inculcando. Entonces vamos a ver qué tanta moral se presenta al momento de que ya empieza a tener socialización en el aula o fuera de ella. La acción educativa es esencialmente ética por el hecho de que exige la intervención del educador y del educando. El obrar bien compromete a la persona del educando y del educador en la decisión y en la acción. El educador
es responsable desde el primer momento del proceso y de los efectos que desencadena. Los métodos y la planificación desde esta perspectiva son subsidiarios de la acción íntegra e integradora del educador. Ver y tratar al educando como persona supone implicarlo en su proceso de aprendizaje para que contribuya activamente a su educación. Nosotros tomamos eso, ustedes lo saben, un papel muy importante. Todo lo que hacemos para ellos es un ejemplo a seguir. Entonces, nosotros qué tanto nos sentimos bien con nuestras propias decisiones, porque eso es lo que les estamos dando a entender a ellos y es lo que probablemente vean como un gran ejemplo de vida para que ellos puedan complementar la propia. Hay que tener mucho cuidado con esto, que les enseñamos y cómo lo vamos adaptando al chico o a la chica o a la persona. El aprendiz, tanto como recibir, debe aportar, y esto no es posible si el educador, además de dar, no está dispuesto a recibir, o dicho más plenamente, a aceptar. Compartir es necesario para dar sentido profundo al tener o poseer. Estos aspectos carecerían de sentido si la persona se cierra a sí misma y no da lo que tiene, dando pero también dándome. No solo beneficio a otros, sino que me perfecciono personalmente, o sea, me perfecciono como lo que soy. En definitiva, aprendo a ser. Dar y aceptar corresponden a la libre donación personal. Dejar ser es el acto de la trascendencia que constituye signo auténtico de la personalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que no te cierres, no, nada de que yo tengo la razón y ya, y todos los demás no saben nada. Sí, hay una frase muy buena, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. ¿Qué queremos decir con esta frase? Cada quien va a crear sus propias ideas, ¿sí? Repito, nosotros estamos para guiar, no estamos para obligar a que se queden con lo que nosotros pensamos. Cada quien va a decir sus propias ideas y cada quien va a hacer su vida como lo piense. Sí, vamos a guiar para presentarle las posibles soluciones o bien las posibles alternativas o las posibles circunstancias que puedan llevar al tomar una decisión. Sin embargo, no vamos a estar obligándolo a hacer lo que nosotros queramos. Hay que dejar que participe, que fluya, que nos dé su punto de vista, ¿sí? Y de ahí ya lo vamos guiando y lo vamos haciendo a lo mejor que perfeccione su idea, mas no vamos a interferir. Vamos a apoyar y vamos a guiar. La educación tiene una dimensión ética porque a través de ella los sujetos que participan se perfeccionan y porque exige obrar bien, utilizar los medios correctos. La globalización pone en primer plano la dimensión ética de la educación, y esto en varios sentidos. La formación de educadores, la necesidad de unas pautas comunes de formación humana, la referencia generalizada hacia unos valores morales idóneos o el marco deontológico de la profesión educativa. La conceptualización sobre la organización educativa desde el punto de vista de la finalidad. Se puede decir que una organización es educativa si forma, educa, si su actividad productiva en la enseñanza, su buen hacer se orienta en suscitar a la persona un obrar feliz, una actuación ética. Si esto no sucede así, no es educativa. La organización educativa es el ámbito donde se realiza la acción formativa para posibilitar a la persona crecer, mejorar, perfeccionarse, desarrollarse integralmente y trascender, en donde se satisface la necesidad de educabilidad a través de la enseñanza. Es donde se forman personas íntegras que contribuyan a transformar la sociedad, en el medio a través del cual se posibilita el fin último de la educación, la persona formada. Bueno, miren, esto sí suena muy difícil y claro, por supuesto que llega a crear una gran controversia, ¿sí? Pero hay que tratar de apoyar y que también apoyen nuestro sentido, porque no todos, obviamente nosotros como docentes, ¿no? Tratamos de guiar al alumno lo mejor posible, pero hay que hacerlo desde ambas trincheras, por así decirlo. Ponte en los zapatos de él, pero que él también te ponga en los tuyos.
cómo nosotros hacerle saber al alumno que lo que le decimos en verdad es por su bien, porque ojo, a veces lo hacemos sin querer, inconscientemente, por enojo, y por ahí no va. En verdad hay que apoyar al alumno por su bien, no por su mal. Entonces, si nosotros estamos tratando de darle una sugerencia, hay que hacerlo entender que lo hacemos porque nos importa, ¿sí? No porque queremos lastimarlo, porque recordemos que en ocasiones la persona, dependiendo su vida, va a creer que todo el mundo lo quiere lastimar, ¿no? Entonces, nosotros seamos esa parte que le va a hacer reflexionar y ver que no toda la gente es mala, y que también hay gente que lo quiere ayudar, o que la quiere ayudar, o que los quiere ayudar. En este caso, nosotros como docentes. El agente real de la formación humana es el educando en cuanto a personas. Son agentes coadyuventes o ministeriales quienes sirven o ayudan a la formación humana. Los padres son los principales y pioneros y primeros agentes por ser obligados o deber. Los maestros somos agentes educativos y nuestro ámbito propio es la escuela. También influye el gobernante, pero él como agente indirecto en la formación del ciudadano tiene a su cargo el cuidado y la ordenación de la convivencia en la sociedad civil. Pero bueno, todo esto interviene para que se logre generar, no nada más es de nosotros, obviamente es un contexto muy amplio, pero a ustedes y a nosotros sí nos toca tratar de integrarlo, no al 100%, pero sí podemos crear una mejora. Eso es lo que quiere la filosofía y la educación. La filosofía y la educación han caminado juntas, inicialmente dependiendo mucho de la pedagogía y la filosofía, y después desvinculándose poco a poco de la tutela de esta hasta alcanzar nuevamente una posición de importancia en la actualidad. O sea, va y viene, ¿no? Ahorita otra vez, ¿no? Quieren que lo metamos, que lo incluyamos, se le está dando importancia y se está dando el porqué, y se le está dando a lo mejor cierta relevancia, ¿no? A los aspectos que también vienen desde atrás, a darle una explicación del por qué está aprendiendo o no está aprendiendo lo que debería de aprender, ¿no? Entre comillas. Entonces aquí la filosofía de la educación nos inculca que hay que crearle valores más que conocimiento. El conocimiento sí es importante, por supuesto que sí, pero recordemos que todas las organizaciones tienen diferentes métodos y procesos. Cuando el alumno o el estudiante llega a su ámbito laboral, se va a atravesar con nuevas experiencias en las cuales van a ser conocimientos diferentes, que a lo mejor tiene que adaptarse a ellos. Entonces nosotros hay que ayudarlo con competencias que le permitan desarrollarse allá afuera, pero estas competencias haciéndolo de manera subjetiva, siempre y cuando él genere su propio conocimiento y personalidad que lo ayuden a enfrentar las posibles circunstancias y o problemáticas que se encontrará. Es inherente a la labor del educador, pues aunque el docente no se lo proponga, está haciendo una educación moral, y esto demanda de nosotros pensamiento crítico, fortaleza de carácter, autorreflexión y dedicación constante. La formación moral es un modelo que defiende la autonomía del sujeto, reconociéndole su capacidad para tomar decisiones y actuar en función de los criterios internos libremente escogidos, pero a la vez destaca el papel que los demás tienen en la formación de cada individuo. Se entiende que la moral no viene dada desde afuera ni tampoco se descubre, sino que se construye, y este proceso de construcción se basa en el diálogo con uno mismo y con los demás. Por eso nosotros somos un pilar ahí. Bueno, chicos, ya como conclusión de la primera sesión, espero que les haya agradado. Vamos a ver obviamente a fondo algunas teorías y características que son importantes, pero sí, aquí lo que quiero que les quede bien grabado, como importancia, es que lo que viene a ver, lo que viene a ser la filosofía en cuanto a la educación, o ahora sí que su granito de arena que nos quiere aportar, es muy importante, ¿sí?
lo que se quiere es que sí, observes un porqué y todo lo que interfiere en el estudiante. A lo mejor tú dices, ay, ese estudiante, no, ya, no sé qué pasa, se la pasa de latoso, no entiendo. Ok, bueno, hay algo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no le permite poner atención? ¿Qué es lo que hace que él propicie a lo mejor una maldad? ¿Sí? ¿Por qué lo está haciendo? Entonces, aquí se dan respuestas, ¿sí? Algunas creencias del por qué pasa esto. Pero la filosofía, a fin de cuentas, lo que me dice, mira, el conocimiento va modificándose, va cambiando. Pero lo que tú creas en el estudiante en cuanto a su personalidad, en cuanto a la imagen que representas para él, el ejemplo a seguir, es lo que lo va a marcar. Si tú estás bien contigo, vas a poder inculcar una modificación positiva. Pero si al contrario solo buscas destruirlo, así lo lograrás, porque somos esa parte que ellos ven como imaginario en el yo quiero ser así. ¿Sí? Entonces, vamos tomando la importancia a estas ideas en cuanto a la docencia de que sí hay que ayudar, hay que guiar, sí, por supuesto que sí, pero no hay que imponer. Hay que apoyar, hay que escuchar, ¿no? Hay que reflexionar y hacer que el alumno también incluya esto, ¿no? Porque luego nada más dice, bueno, ya vengo y caliento el asiento, ¿no? Cuidado, ya acabé la actividad, ok, pero ¿qué entendiste? ¿Qué piensas? Tú también eres un sujeto, no eres un objeto, ¿ok? Recordemos que el sujeto es la persona, el objeto es algo que no tiene vida. Entonces hay que hacer que los alumnos que vengan y que se sientan como objetos se vuelvan sujetos. ¿Qué es esto? Seres pensantes, seres que aportan, seres que ayudan, seres... Todo esto es lo que nos quiere venir a decir la filosofía institucional. Cómo es que cada una de las características, obviamente, que también están en el proceso educativo, como los programas de estudio, que se están aplicando y se tratan de modificar, y que en ustedes también va a quedar ese trabajo de que se adapten a las necesidades, en el cómo va cambiando cada una de las generaciones que van pasando. Entonces, hay que tomar en cuenta esto para que podamos tener una mejor educación en el ámbito personal y profesional, encaminarlos bien y que ellos vean la importancia de que tomen en cuenta los valores, la moral, pero no como una imposición, sino como algo que en verdad les va a ayudar a generar su propio pensamiento, perspectivas, conocimientos y poder generar un cambio, tanto de manera individual como de manera externa. Muchas gracias por su atención, chicos. Cualquier duda estoy para servirles. Nos vemos en la siguiente clase.